grabar. Ahí estamos. Bueno, en la semana pasada habíamos visto algunas, la intertextualidad y bueno, todo lo que les fui pasando. Les voy a corregir lo que me fueron mandando. La verdad no tuve tiempo esta semana, se me hizo cortita porque la clase fue el miércoles. Y la verdad que estuve con bastantes temas el fin de semana, muchos partidos, así que casi ni estuve en mi casa. Miren lo que les digo. Así que vamos a pasar hoy. Habíamos visto el otro día los elementos de la comunicación, lo iniciamos, les pasé el material, que, bueno, hablamos obviamente de los elementos de la comunicación. Esperen que le voy a compartir la pantalla. Acá estamos. Ahí estamos. Bien, habíamos visto el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal de comunicación, el ruido y la retroalimentación. Lo habíamos repasado. No es ni más ni menos que lo que hacemos cotidianamente. Maneras de comunicarse hay muchas. Esta es oral, ¿sí? Yo soy el emisor, ustedes los receptores. Está el código, el mensaje, todo lo que rodea a todos los elementos que contiene una comunicación, de la manera que sea, por señas, escrita, oral, de la manera que sea. Bien. Esto ya lo habíamos visto, ustedes los tienen. Quiero que me digan si lo pudieron repasar y si tienen alguna duda respecto de esto que vimos el otro día. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Que lo vimos sobre el final de la clase pasada. Sí, ¿No? profe, lo alcanzamos a repasar, ¿no? No fue que lo vimos de lleno. Habíamos hablado de eso para verlo hoy, creo. ¿No vimos cada una de las cosas que era? ¿No llegamos a verlas? No había dado Bueno, tiempo. ¿Se acuerda que habíamos salido un poco antes y 10 minutos antes y al final sí, faltaban 10 es minutos verdad. todavía, ¿se acuerda? Es verdad. Bueno, vamos con eso entonces. Bueno, los elementos de la comunicación: emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación, ruido y retroalimentación. ¿Qué es el emisor? El emisor es el punto de partida del proceso de comunicación al ser quien emite el mensaje. Para que esto pueda cumplirse, el emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos comunicacionales que su receptor, ¿sí? O sea, yo, emisor en este caso, tengo que cumplir con los mismos canales y códigos que ustedes, que son los receptores de lo que yo estoy diciendo. Ya vamos a ver qué son los canales y los códigos. De lo contrario, el proceso no culminará exitosamente. ¿Qué significa esto? No me van a entender. ¿Sí? Y esto tiene que ver con si yo, que soy el emisor, hablo en español y ustedes son ingleses y no saben español, bueno, no me van a entender. Entonces ahí hay elementos de la comunicación que están fallando. ¿Sí? Bien. Aunque se entiende que el emisor es quien tiene la intención de comunicar algo, se trata de un rol flexible, puesto que el emisor puede convertirse en receptor y viceversa. Y esto es lo que hacemos cotidianamente. Yo les hablo, ustedes me responden, y eso va cambiando. El emisor y el receptor permanentemente, en ese ida y vuelta, va cambiando. Un ejemplo de emisor es la persona que hace una llamada telefónica para iniciar una conversación con otra. Y eso permanentemente, en una llamada telefónica peor, va cambiando, porque es una charla que permanente va cambiando de emisor y de receptor. ¿Quién es el receptor? Es quien recibe el mensaje del emisor. Su rol puede ser voluntario o involuntario, ya que puede estar participando activamente en el proceso comunicativo de la misma forma en la que puede ser un actor incidental. ¿Qué significa esto? Yo estoy hablando con ustedes y, por ejemplo, allá está mi nene de 2 años que está escuchando. Bueno, no entiende nada porque él todavía no entiende, pero si fuera una persona más grande, él sería un receptor así, de esta manera, digamos, involuntario, porque él no es parte de este ida y vuelta, pero lo está escuchando. ¿Se entiende cuál sería el receptor involuntario en este caso? ¿Sí? Bien. Cuando escucho una conversación, van caminando por la calle ustedes y a la par vienen 2 personas hablando, ustedes son receptores involuntarios, están escuchando lo que dicen 2 personas desconocidas, pero también lo reciben, con lo cual son receptores también en esa charla. O chumas. Exacto. puede ser chusma también. A veces pasa, que escucho una conversación y alguno dice, a ver qué están diciendo todo. Bueno, ahí se convierten en receptores involuntarios, pero a la vez un poco voluntarios, porque ustedes están poniendo el oído para escuchar lo que dicen. Bueno, el código o el lenguaje. El código del lenguaje es el conjunto de signos con el que se transmite un mensaje. En ese sentido, los códigos lingüísticos pueden ser orales, la lengua o idioma expresada de forma oral, que es lo que estoy haciendo yo ahora, hablando, y ustedes me escuchan; escritos, conformados por sistemas de signos que requieren habilidades de lectoescritura,
si yo te mando una carta, en una carta también hay un emisor, que es quien la escribe, y el receptor es quien la lee. Si ustedes están escribiendo una noticia o una opinión, una columna de opinión, que esto lo vamos a ver el año que viene, si ustedes están haciendo eso, escribiendo eso, va a haber alguien que lo va a recibir, va a haber un receptor, y ese receptor es que de manera escrita va a estar leyendo lo que ustedes escribieron, y es lo mismo, el código, el lenguaje en este caso es escrito. Los códigos también pueden ser no lingüísticos, como las señales de tránsito. Las señales de tránsito también emiten un mensaje y es recibido por el receptor, que es quien está conduciendo un auto, que son signos de carácter universal. Eso pasa en todos lados, ¿no? En todos lados del mundo, digamos. No necesariamente ahí no hay problema, todos lo van a entender. Y un ejemplo de código es el idioma español, que usan dos personas para conversar. Nosotros, nuestro código es el español. Si estuviéramos hablando en inglés, el código sería el idioma inglés, ¿sí? Bien. Después tenemos el mensaje, que es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por una combinación de sistema de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o información que son familiares tanto para el emisor como para el receptor. Es decir, son familiares para el emisor y el receptor significa sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Si no, sería algo que no se entiende. Yo estoy dando un mensaje incoherente, ustedes reciben algo que no lo entienden, digamos, tiene que ser familiar para los dos, si no, no se entiende. Sin embargo, la decodificación del mensaje depende directamente del resto de los elementos de la comunicación. Si el mensaje es enviado en un código a través de un canal que solo es familiar para el receptor, será interpretado de forma completamente distinta por el receptor, ¿sí? Por lo tanto, se entiende el mensaje como una información o contenido concreto, ya que su significado e interpretación dependen de múltiples variantes. El idioma, bueno, por eso. Por ejemplo, en una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, para llevarlo a un caso concreto, está cuando un periodista hace una pregunta en la conferencia de prensa de Bielsa, ese mensaje va a un receptor que es el interlocutor, en este caso el traductor, el que le traduce a Bielsa, porque Bielsa no entiende ese código o mensaje porque es otro idioma, lo recibe el traductor y el traductor se lo emite a Bielsa. Bielsa lo interpreta, le devuelve la respuesta al traductor y el traductor se las devuelve a los periodistas, ¿sí? ¿Se entiende esa parte del mensaje? ¿Por qué? Porque los códigos, y el código y el lenguaje son distintos. Entonces, para que la comunicación sea, se entienda, tenga claridad, hace falta un traductor. Y ahí empiezan en estos elementos de la traducción a jugar varios intérpretes, ¿sí? Los franceses que preguntan, los ingleses que preguntan, en el caso de los periodistas que siguen al Leeds, los ingleses que preguntan, el traductor que se lo traslada a Bielsa, Bielsa se lo devuelve al traductor y el traductor se lo devuelve a los periodistas, ¿sí? Eso es básicamente el ejemplo de un mensaje claro. Si no existiese el traductor y las preguntas a Bielsa serían en inglés, Bielsa no las entendería y contestaría cualquier cosa. ¿Se entiende? Bien. El canal de la comunicación es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. El aire es el medio físico más común de comunicación. Si estuviéramos hablando en la clase, en el aula, yo parado frente a ustedes, ese sería el aire. La comunicación es a través del aire. Yo lanzo las palabras al aire y ustedes las reciben, ¿sí? Es el más común. Te encuentran con un amigo en la calle. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Ahí está el emisor y el receptor cambiando todo el tiempo y el canal es el aire, estar en la calle, ¿sí? Es esencial para generar los sonidos del lenguaje verbal oral. Pero también lo son el teléfono, el celular, el correo electrónico, la voz, entre otros, que es el que estamos teniendo nosotros ahora. Un ejemplo de canal de comunicación serían los teléfonos del emisor y el receptor que permiten la comunicación entre ambos. En este caso nuestro podría ser la computadora, la tablet, depende de donde estén conectados ustedes, el Zoom también podría ser el canal, y demás. El ruido es toda señal que distorsiona el mensaje original que el emisor quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, sonidos que interfieren en la comunicación, del canal, fallas de cobertura, del emisor, uso de código desconocido para el receptor, del canal o del receptor. Por ejemplo, mi nene está tosiendo ahí al costado. Ese sería el ruido. ¿Lo escuchan ustedes de vez en cuando?
¿Lo escuchan? La- Sí, profe, Bueno, muy poco, pero sí. ese sería el ruido en esta ida y vuelta, ¿sí? Es importante saber reconocer de dónde viene el ruido en la comunicación para poder disminuirlo o eliminarlo para crear un proceso de comunicación claro y efectivo. Este sería el ruido, ¿no? Un ejemplo de ruido puede ser el emisor utilice palabras o frases en inglés y que el receptor desconozca el idioma. Esto es lo que hablamos antes de Bielsa. Esto va a generar una distorsión en la conversación. Esa distorsión, si no estuviese el traductor en la conferencia de prensa, sería el ruido, digamos. No, también, ¿no? Es un ejemplo de ruido. La retroalimentación o feedback también se le puede llamar, es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor, debido a que la comunicación es un proceso bidireccional, tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente, esto es lo que hacemos nosotros. La retroalimentación sirve para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. De esta forma, quien emite el mensaje puede comprobar si fue recibido o interpretado de forma adecuada. Si yo les estoy haciendo una pregunta a ustedes y les digo, ¿cómo vieron ayer el Boca de Bataglia? ¿Les gustó? Y ustedes me responden, sí, la verdad que Gallardo no le pega ni una con el... No le está pegando con el equipo, o sea, la retroalimentación, hay algo que está fallando, pues yo hice una pregunta y ustedes me respondieron algo totalmente distinto, ¿sí? Esa retroalimentación en ese caso falla. Ahora, si yo le pregunto cómo vieron al Boca de Bataglia ayer, y me dice, che, bien, generó 4 ocasiones de gol, se encontró con un Arias que es figura de Racing y las tapó todas, bueno, ahí la retroalimentación está funcionando bien. Yo hice una pregunta y ustedes me respondieron algo coherente, ¿sí? Algo que correspondía responder. Un ejemplo de retroalimentación sería un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor, con sus roles cambian continuamente mientras dure el proceso comunicativo. Ahí hay retroalimentación. Si nosotros intercambiamos ideas, como lo hicimos al comienzo de la clase, en ese debate, y son ideas claras, y es un ida y vuelta del mismo tema, y todos estamos en tema, la retroalimentación está funcionando bien, ¿sí? Y el contexto, por último, que es la situación en la cual se genera el proceso comunicativo, ¿sí? Incluye factores emocionales, sociales, circunstanciales, etc. Y puede tener una influencia en el intercambio de ideas. Un ejemplo de contexto puede ser intentar mantener una conversación telefónica durante una fiesta. En ese caso, el contexto, la fiesta, puede ser, a su vez, un factor de distorsión o ruido en la comunicación si impide que el proceso se lleve a cabo de forma eficaz. El contexto de nuestra comunicación es la clase de lenguaje periodístico 1, ese sería el contexto nuestro, una clase de periodismo, una clase de lenguaje periodístico, una clase simplemente, ¿sí? Ese sería nuestro contexto. No es difícil esto, ya les dije, no les voy a pedir que me digan, a ver, díganme cuál es el mensaje, ¿no? Pero bueno, está claro cuáles son los roles de los elementos de la comunicación. No es un tema difícil, que realmente yo creo que en algún momento lo he visto, no sé si en la secundaria o en la primaria, pero calculo que en algún momento lo habrán visto esto, y esto es una especie de repaso, porque es muy importante para nosotros como periodistas tener bien en claro quién es el emisor, que generalmente vamos a ser nosotros, sobre todo cuando si nos toca trabajar en la parte gráfica o en la parte audiovisual también, porque desde el momento que uno hace un programa de radio o un programa de televisión o por un canal de YouTube, que ustedes lo hacen mucho esto, la mayoría de ustedes lo debe hacer, cuando uno pone el emitir en vivo en YouTube y arranca a dar un mensaje, está emitiendo un mensaje. Y del otro lado hay alguien que lo está recibiendo. Y como siempre les digo, tenemos que tener bien en claro a quién le estamos enviando ese mensaje para poder hacer que el código, el mensaje, el canal de comunicación, el ruido y la retroalimentación funcionen de manera correcta. Porque si yo estoy emitiendo un programa o estoy en un programa de radio que sale en Argentina y lo hablo en inglés, y la verdad voy a tener poco rating, el programa va a durar muy poco. ¿Por qué? Porque los que están del otro lado son argentinos, no me van a escuchar en inglés. Puede ser que alguno que entienda mucho de inglés y le guste, lo escuche, pero es muy probable que nos vaya mal. Entonces, hay que tener bien en claro siempre los elementos de la comunicación, sobre todo cuando uno está emitiendo un mensaje informativo, de opinión, lo que sea. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? No, profe, solo que está bueno también siempre repasarlo a esto. Sí, Porque a claro. veces uno sí lo tiene en cuenta, sabe, o sea, entiende más o menos, pero de tantas cosas que va pasando se le queda a uno en el camino y siempre está bueno repasarlo. Claro, claro, claro. A ver, sobre todo lo que le decía hace un instante, digamos, a la hora de comunicar ustedes tienen que tener bien en claro
quién nos va a recibir ese mensaje y también tener en claro nosotros de qué manera le queremos transmitir ese mensaje a la gente que nos escucha, al público que nos lee, a quien nos escucha, a quien nos mira en la tele, ¿sí? Siempre es muy importante tener eso en claro. Como le decía recién también, si no tenemos en claro eso, es muy probable que nos vaya mal, porque vamos a estar dando un mensaje equivocado. Entonces, si no se tiene claro eso, nos puede ir mal. A ver. Las funciones del lenguaje no se las pasé, no se las alcancé a pasar, ¿no? No. Le voy a compartir la pantalla. Bueno, esto también lo vamos a empezar ahora, pero nos va a quedar seguramente para la clase que viene. Las funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones del lenguaje? La función principal del lenguaje humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que querramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. En ese sentido, dentro del campo de la lingüística, Roman Jakobson ha distinguido 6 usos del lenguaje, a los que clasifica según la función que cumplen en el acto comunicativo. Función apelativa o connativa, ¿sí? La función apelativa o connativa sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o propaganda política. Votá verde, ¿sí? Esto es una forma, una orden, digamos, votá verde, votá el partido verde, es una orden, ¿sí? Es una función apelativa o connativa. O, ¿hiciste la comida? O dime, ¿sí? Si vos me decís, che, Matías, dime, o decime, sí, ¿qué querés? ¿Sí? Esas son funciones apelativas o connativas. Se espera una respuesta del otro lado, se busca un efecto cuando uno lanza esas frases o esa pregunta. Estás esperando que te devuelvan algo del otro lado. Después tenemos la función referencial, representativa o informativa. Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los contextos informativos. Este es el que más vamos a usar nosotros. O de los discursos científicos o enfocados en transmitir conocimiento. Por ejemplo, el teléfono no sirve, ¿sí? Ahí se está dando una información. No estoy esperando nada del otro lado, yo estoy informando algo, que el teléfono no sirve. Otra vez llueve, digamos, estoy informando que está lloviendo. El fuego es producto de una combustión, también es una información. Yo no estoy diciendo algo que no es lógico, es lógico, ¿sí? O Boca y Racing empataron 0-0, ¿sí? Es información. Esa es la función referencial, representativa o informativa. Después tenemos la emotiva, expresiva o sintomática, que es la función que está enfocada en transmitir sentimientos, emociones, estado de ánimo o deseos. Qué bien me siento hoy, te quiero. Bueno, esas son más para la parte literaria, ¿no? de cuentos y libros y demás. Nosotros quizá no la utilicemos tanto, pero bueno, eventualmente podemos utilizarlos. Es bueno que sepan que existen. Función poética o estética, lo mismo, tiene que ver más con los fines estéticos, es decir, vestir un poco las frases. Es en especial atención al cuidado de la forma en sí y del uso de figuras retóricas, que ya las vimos. Es el tipo de función característico de los textos literarios, un poema, una novela o un trabalenguas con buenos ejemplos. Función fática o de contacto, está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Te oigo, sí, claro, de acuerdo, digamos, son estos conectores que sirven para validar el canal comunicativo. ¿Qué significa validar el canal comunicativo? Que yo lanzo una frase, que puede ser, te oigo, sí, y estoy esperando la respuesta para saber si del otro lado me están recibiendo, o de acuerdo, dale, que, o como cuando yo les digo a ustedes, se entendió, y estoy esperando que ustedes me digan, no, sí, tengo una duda, ¿sí? Eso es como para validar que ustedes me están escuchando. Ese sería la fática o de contacto. Y la última, la función metalingüística, es la que empleamos para referirnos a la propia lengua, es decir, cuando usamos el lenguaje para hablar del lenguaje. La palabra función es un sustantivo femenino. Esto es una oración, ¿sí? Esa sería la metalingüística. El uso referencial, usos de la función referencial,
a transmitir conocimientos comprobables, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, al contar eventos objetivos que sucedieron. Esta es la que yo les contaba, que quizás es la que más vamos a usar nosotros, ¿no? La referencial, representativa o informativa. Son frases que son objetivas, digamos, nadie puede refutarlo. Al contar eventos objetivos que sucedieron, por ejemplo, llegué a la Argentina en agosto del 2014. Si eso es verdad, nadie te lo puede refutar. Es una función referencial. Informar un evento mientras ocurre. Por ejemplo, a la señora se le cayó su bufanda si van por la calle. Eso es algo que referencial, pasó. Un estado de algo, por ejemplo, se nos acabaron las papas, y así, lo que yo les decía, Boca y Racing empataron 0-0, digamos, es referencial, pasó, ¿sí? Después tenemos algunos ejemplos de la función expresiva o emotiva, al utilizar la expresión sin sentido literal, por ejemplo, me muero de calor, hay, ¿sí? Lo mismo, de dolor, expresa un dolor en la reacción espontánea, hay. Eso lo podemos usar si estamos contando una acción del juego en un partido de cualquier deporte, es una acción brusca, es decir, fue tal el dolor que, ay, me dolió hasta a mí. Bueno, ahí lo podemos usar como ejemplo, en una crónica o en algo, una parte informativa que estemos dando de algún evento. Usos de la función apelativa, me dice la hora por favor, me dejaría pasar, comete toda la comida, digamos, esta es de pregunta o de una orden, ¿sí? La que vimos el ejemplo de bote verde, por ejemplo. La cuenta, por favor, uno está buscando un efecto en la otra persona, que le responda o que le traiga la cuenta en este caso, ¿sí? Sin ser una pregunta, le estás dando una orden, tráeme la cuenta. Esa busca un efecto del otro lado, tiene que haber una respuesta. Y bueno, después la metalingüística y la función poética, que se las voy a pasar ahora, pero bueno, no es la que más usamos, ¿sí? Lo mismo de la función fática, aló, sí, bueno, esa no la vamos a usar mucho porque, bueno, nosotros no es nuestro fuerte, pero también se la voy a pasar para que tengan en claro los ejemplos de cada una de ellas. Y la semana que viene ya nos vamos a meter en las normas de escritura, ¿sí? En algunas normas de escritura vamos a ver los prefijos, ex marido, ex primer ministro, de qué manera se escriben esas cosas, porque bueno, han cambiado de hace 10 años para acá, puede ser que ustedes ya las tengan incorporadas, pero bueno, hay sufrido algunas modificaciones y bueno, obviamente las vamos a estar repasando la clase que viene. Ahora le voy a pasar Listo, esto que profe. vimos. Sí, decime. ¿Alguien me iba a decir algo? No, sí, yo, profe. Estaba diciendo si